Bueno, se reanuda la audiencia del día de hoy y es el momento de dictar sentencia. En primer lugar, se abordará el análisis de los hechos y las pruebas que soportan la demanda principal como su contestación, y de forma posterior abordaremos en el análisis de los hechos y sus respectivas pruebas. Entonces, como primera medida, Nuevo Multimedia Limitada proveer la demanda por infracción de derechos de propiedad industrial. Como sustento de la misma, manifestó haber suscrito un contrato de franquicia con la sociedad Escénica Limitada el 15 de agosto de 2017, por medio del cual le confirió a la demandada el derecho de explotar y comercializar y distribuir los bienes y servicios protegidos bajo la marca Afternoon Tea, cuya titularidad tiene el accionante bajo certificado de registro número 497377, clase 30, edición 9 de la clasificación internacional de NISA. Protección marcaria que fue otorgada por la Superintendencia de Industria y Comercio el 26 de junio de 2014. Señaló que el objeto del contrato se extendió al uso de la marca en cuanto a su nombre comercial Afternoon Tea, su know-how, insignias, signos distintivos, logos, colores y diseño, así como su secreto comercial. Expresó que la explotación de la marca otorgó igualmente al franquiciado el derecho de producir, explotar y comercializar los bienes y servicios de la marca Afternoon Tea de manera económica, jurídicamente independiente y a su cuenta y riesgo. Asimismo, indicó que en la prestación del servicio que ofrece en el local comercial, el franquiciador se debía identificar frente a los clientes como integrante de la red de franquicias de Afternoon Tea en todo y en especial en el uso de la marca. Sin embargo, acotó que el franquiciador conservaba la propiedad de la misma. El franquiciante, perdón. Adujo la existencia a un incumplimiento del contrato de franquicia comercial por parte de la sociedad accionada, consistente en la no implementación del uso de uniformes en el establecimiento de comercio, el sobrecosto en las acciones publicitarias contenidas en el contrato de franquicia, comparado con los valores normales del mercado, el no pago mensual del 2% sobre las ventas para el fondo de publicidad correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2018, y la falta de conservación de los productos los cuales eran ofrecidos al público pasados varios días de la fecha de producción, a pesar de encontrarse prohibidos expresamente por el contrato, el desprestigio de la marca y, por último, lo referente al valor de regalías derivado del contrato de franquicia. Señaló que una vez agotada la etapa de arreglo directo consignada en el contrato de franquicia comercial, se declaró la terminación del mismo por parte de él el día 27 de marzo de 2018, lo cual fue comunicado a Escénica Limitada. Manifestó que como consecuencia de ello, la parte demandada no podía continuar con la utilización de la marca Afternoon Tea, para lo cual, en su criterio, debía terminar la operación en el establecimiento de comercio, procediendo a la entrega de inventarios, publicidad o documentación del franquiciador. Argumentó que no obstante lo anterior, la empresa Escénica Limitada no dejó de usar la marca al continuar con la explotación de bienes y servicios protegidos bajo la marca Afternoon Tea, de propiedad de Nuevo Multimedia Limitada, cuya titular es el accionante. En ese sentido, muy a pesar de encontrarse terminado el contrato, la parte accionada continuó con la utilización de logos, publicidad y aviso de marca, vendiendo productos que no son de la misma, generando confusión en los clientes, causándole perjuicios materiales como daño emergente, lucro cesante y lucro cesante futuro. Como pretensiones y como consecuencia de lo anterior, la demandante solicitó que se declare que la sociedad demandada ha cometido actos de infracción a derechos de propiedad industrial por el uso de la marca Afternoon Tea y por la explotación y comercialización de los bienes y servicios registrados por dicha marca. Igualmente solicitó que se ordene a la demandada cesar de manera definitiva el uso de la marca Afternoon Tea y a su vez la explotación y comercialización de la misma, y el cierre definitivo del establecimiento de comercio en el Centro Comercial Fontanar, que opera a nombre de Afternoon Tea, y la prohibición de abrir un nuevo establecimiento de comercio con el mismo objeto y similitud a la marca, y por último, la publicación de la sentencia condenatoria en los medios masivos de comunicación.
a título de indemnización de perjuicios, solicitó la suma de 227.553.786 pesos, discriminados así: la suma de 15.438.376 pesos por concepto de daño emergente, como consecuencia de no haberse cumplido la obligación contractual o cumplido imperfectamente o retardado su cumplimiento. La suma de 2.373.236 por concepto de lucro cesante, que se deriva de la garantía o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse surtido la obligación contractual o cumplido imperfectamente o retardado su cumplimiento. Y por último, la suma de 209.742.174. Finalmente solicitó la condena en costas en contra de la demandada. Ahora bien, la demandada manifestó en su contestación que la sociedad Nuevo Multimedia Limitada no podía declarar la terminación del contrato sin previamente acudir a las reglas de solución de controversias señaladas en la cláusula 18ª del contrato de franquicia comercial, manifestando igualmente que la utilización de los uniformes en el establecimiento de comercio fue implementada en las condiciones establecidas en el contrato y aseverando que los saldos y valores indicados en el contrato fueron pagados de conformidad con las condiciones consignadas en el mismo. De igual manera, indicó que el demandado se vio inmerso en situaciones de fuerza mayor. En tal sentido, señaló que el contrato de concesión de espacios para la comercialización de servicios y productos celebrado con el Centro Comercial Fontanar no permitía la suspensión de la utilización de la marca Afternoon Tea, de la cual es titular la accionante. Por otra parte, afirmó que las cláusulas contractuales eran abusivas, contradictorias y confusas por generar confusión para el franquiciado, es decir, el accionado, franquiciador, las cuales fueron aplicadas por aquel valiéndose de su posición, por el franquiciante valiéndose de su posición de dominio contractual. En ese orden de ideas, como sustento de su defensa, formuló como medios exceptivos encaminados a enervar las pretensiones de la demanda las que denominó, abro comillas, excepción de contrato no cumplido, incumplimiento contractual del franquiciador por no haber agotado los requisitos previos a la irregular terminación del contrato unilateral e indicados en la cláusula 18ª, introducción de cláusulas abusivas, contradictorias, confusas y ambiguas para generar confusión interpretativa utilizando el franquiciador su posición dominante, improcedencia de las pretensiones orientadas a declarar a Senica Limitada como infractora al derecho de propiedad industrial, la terminación unilateral del contrato por parte del franquiciador ha sido un comportamiento ilegítimo, irregular, abusivo y revestido de mala fe, improcedencia del incumplimiento inmediato por parte del franquiciado de la irregular decisión de terminación unilateral del contrato de franquicia por circunstancias de fuerza mayor de orden legal, la improcedencia e ilegitimidad de la causación de daños emergentes y lucros cesantes, objeción al dictamen pericial. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, pasamos a abordar la legitimación. De acuerdo con lo establecido en el artículo 238 de la decisión 486 de 2000, el titular de un derecho protegido en virtud de esta decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infringe su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de la infracción. En esa medida, quien cuenta con legitimación dentro de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial es el titular de cualquiera de los derechos contemplados dentro de la decisión 486 de 2000, razón por la cual, de manera previa a decidir sobre la comisión de la infracción, es preciso verificar la existencia del derecho y su titularidad. En el presente asunto, se encontró que la sociedad Nueva Multimedia Limitada es titular de la marca Afternoon Tea, según prueba documental obrante a folios 21 y 22 del cuaderno 1. Lo cual permite acreditar para identificar productos y servicios de la clasificación internacional de NISA, tales como café, galletas, tortas, panes y postres, siendo la vigencia del certificado de registro hasta el día 26 de junio de 2024. Así, teniendo en cuenta que el demandante es titular del signo cuya protección se reclama, es claro que éste se encuentra legitimado para plantear la reclamación contenida en su demanda.
Por otra parte, debe manifestarse que se encuentra probado en el expediente que las partes suscribieron un contrato de franquicia comercial, esto durante a folios 8 a 20 del cuaderno número 3, el día 15 de agosto de 2017, contrato que le otorgaba la facultad escénica limitada de usar la marca Afternoon Tea según el objeto del contrato, y que se encuentra descrito en la cláusula segunda del mismo. Se encuentra igualmente probado en el expediente sendos requerimientos formulados por la parte demandante solicitando el cumplimiento de las obligaciones contractuales contenidas en el contrato, como por ejemplo la utilización de los uniformes, folios 75 a 76 del cuaderno número 3, de fechas 14 de diciembre de 2017 y 7 de febrero de 2018 respectivamente. Adicionalmente, se evidencian comunicados cruzados entre las partes en aplicación de una fórmula denominada por el contrato como arreglo directo, mecanismo que se encuentra contenido en el literal A del parágrafo primero de la cláusula 16ª. Esto lo podemos observar a folio 16 del cuaderno 3. Asimismo, fueron aportadas como pruebas documentales comunicados que dan cuenta de los acercamientos que tuvieron las partes encaminados a dirimir las diferencias surgidas con ocasión de la ejecución del contrato de franquicia comercial, esto a folios 28 a 42 del cuaderno número 3. Acercamientos que según consta en estos documentos no llegaron a feliz término, desencadenando en la declaratoria de la terminación unilateral del contrato por parte de la sociedad Nuevo Multimedia Limitada, a través de comunicación de fecha de 27 de marzo de 2018, la cual fue recibida por la accionada el 28 de marzo del mismo año, según consta en el expediente, como podemos observar a folios 44 a 51 del cuaderno 3, en los que el accionante le otorgó un plazo a la accionada hasta el día 6 de abril de 2018 a las 2 p.m. con el fin de que hiciera entrega de inventarios, publicidad, manual de conocimiento, margen de medida y documentación del franquiciado y la marca. Esto a folios 42 y 52 del cuaderno número 3. Momento el mencionado a partir del cual cesaba el derecho del uso de la explotación de la marca Afternoon Tea por parte de Escénica Limitada. Establecido lo anterior, pasamos al análisis de la infracción. A efectos de establecer la posible infracción de un derecho de propiedad industrial, debe recordarse que el literal D del artículo 155 de la decisión 486 dispone, abro comillas, usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos, se presumirá que existe riesgo de confusión. Esta última frase la permito subrayar para ser utilizada en las presentes consideraciones. A partir del contenido de esta norma, se puntualiza que para que se configure la infracción del derecho es necesario establecer, primero, el uso en el comercio por parte del demandado del signo presuntamente infractor. Segundo, la similitud o identidad de dicho signo con aquel que se encuentre registrado. Tercero, el riesgo de confusión o de asociación entre el signo presuntamente infractor y aquel que se encuentre registrado. Verificados estos elementos, corresponde proceder con la protección de la titular del derecho. En esa medida, se debe aclarar que la parte demandante declaró la terminación unilateral del contrato con fundamento en la cláusula 17ª del contrato de franquicia comercial celebrado con la parte demandada, esto a folio 18 del cuaderno número 3, lo cual puede ser corroborado en el comunicado de fecha 27 de marzo de 2018, por medio del cual se declara la terminación unilateral del contrato, esto a folios 44 a 51 del cuaderno 3, situación que coloca de presente al despacho que la parte demandante declaró la terminación de un contrato de franquicia como consecuencia de los presuntos incumplimientos contractuales por parte de la accionada. Al respecto, me permito citar una parte de una sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del 30 de agosto de 2011, cuyo radicado es el 1101-31003-012-1999-1957-01, en la cual se expresó:
Abro comillas, en rigor el contrato desde su existencia tiene firmeza obligatoria, es irrevocable y las partes deben cumplirlo de buena fe, sin que por regla general, una vez celebrado, puedan por acto unilateral dejarlo sin efecto ni sustraerse al vínculo, so pena de incumplimiento e indemnizar los daños causados. La fuerza normativa del contrato y el deber legal de su cumplimiento por las partes es el principio y la regla. Ninguna puede sustraerse unilateralmente so pena de incumplimiento y comprometer su responsabilidad. La terminación en unilateral del contrato en cualquiera de sus expresiones es la excepción. En específicas hipótesis bajo denominado respecto, la ley o el contrato autorizan a una o ambas partes terminarlo por decisión unilateral ya justificada, motivada o con justa causa, ora ad nutum, discrecional, sin justificación o motivación, con preaviso o sin este, conforme a las previsiones normativas, en cuyo caso es causa de terminación del contrato prevista en este. Abro paréntesis, accidentalia negotii, o en la ley essensalia o naturalia negotii. Cierro paréntesis. La Sala concluye a este propósito la singular previsión normativa por uso, costumbre o práctica negocial de la terminación unilateral del contrato, la ausencia de expresa prohibición legal o abstracta y la autoridad o legitimación de las partes en ejercicio de la libertad contractual para acordarla, conformemente a sus necesidades, conveniencia, designios, naturaleza de los intereses disponibles, del orden público, las buenas costumbres, función práctica, económica o social útil, relatividad de los derechos, paridad, buena fe, lealtad y corrección exigibles, cierro paréntesis a la cita de la Corte Suprema. Con base en lo anterior, es meritorio aclarar a las partes que el despacho, ojo con lo que voy a decir, el despacho no tiene competencia para pronunciarse sobre controversias de naturaleza contractual, es decir, no puede emitir pronunciamientos respecto de la legalidad o no de un contrato. En este sentido, únicamente puede pronunciarse sobre la infracción o no de un derecho marcario derivado de un contrato, en este caso de franquicia comercial, que facultaba el uso de la marca a partir de la declaratoria de la terminación. Por tanto, se hace necesario advertir a las partes que no serán objeto de pronunciamiento en la presente sentencia controversias contractuales derivadas del contrato en su oportunidad, que en su oportunidad suscribieron, como es, por ejemplo, examinar si el contrato contenía cláusulas abusivas o si existió un incumplimiento de los deberes contractuales por parte de la accionada, entre otros, o si como consecuencia de la suscripción del contrato de franquicia comercial, la demandada debió suscribir un contrato con el centro comercial involucrado en atención a que el mismo no hace parte o no fue citado como parte integral del contrato de franquicia comercial. Todo lo anterior, en atención a que estos asuntos desbordan la competencia que le fue conferida a la legatura para asuntos jurisdiccionales, con fundamento en el artículo 24 del Código General del Proceso, y que fue asignada expresamente por el legislador a la jurisdicción ordinaria. Ahora bien, declarada la terminación del contrato y cumplido el plazo otorgado por la demandante respecto al uso de la marca Afternoon Tea, la Sociedad Escénica Limitada carecía de autorización para continuar el uso de la misma. Sin embargo, la accionada continuó con la utilización del signo distintivo marca, como lo manifestó el representante legal de la accionada al rendir el interrogatorio de parte, al señalar en el minuto 8:58 de la segunda parte de la grabación de la audiencia inicial celebrada el 16 de mayo de 2019 al expresando, abro comillas, desde el 7 de diciembre de 2017 hasta el 19 de junio de 2018, lo cual quiere decir que la marca fue utilizada sin autorización del accionante por un término aproximado de 2 meses posteriores a la terminación del contrato. Lo anterior cobra relevancia en atención a no tener para el despacho ningún valor probatorio de las fotografías orantes de folio 69 a 77 y 79 a 89 de cuaderno 3, al no lograrse identificar ningún dato sobre la fecha o el lugar en que fueron tomadas, es decir, no se logra establecer la ocurrencia de la infracción con estas pruebas documentales. A esto debe sumarse que en la fotografía obrante de folio 78, cuaderno 3, se observa una factura que tiene como fecha 25 de marzo de 2018 y en el lugar dice Bogotá, Colombia.
siendo que para esta fecha no se había terminado el contrato de franquicia comercial y el lugar de ejecución del contrato no es la ciudad de Bogotá, sino en el centro comercial Fontanar, ubicado en Chía, Cundinamarca, por lo cual se trata de una prueba contraevidente. Por lo tanto, en relación con lo anterior, el despacho no encuentra dentro del acervo probatorio pruebas adicionales que permitan demostrar que el uso no autorizado de la marca se extendió a una fecha posterior al 19 de junio de 2018. En ese sentido, debe advertirse que en los testimonios aportados no ilustran al despacho sobre el modo, tiempo y lugar en que se presentó la infracción posterior a la terminación del contrato de franquicia comercial. Pues nótese, por ejemplo, que la testigo María Alejandra Peña Vanegas se mostró dubitativa en su declaración, careciendo de conocimiento sobre los hechos que sustentan la presunta infracción de la marca. En lo que tiene que ver con el testimonio de Jaime Andrés Barreto Escobar, quien hizo parte de la etapa precontractual o previa a la apertura del establecimiento de comercio, laboró con la accionante desde el 19 de mayo de 2017 hasta septiembre de 2018, hizo referencia a las condiciones contenidas en el contrato, su rol como acompañante en la ejecución del mismo, los presuntos incumplimientos en los pagos de las mercancías por parte de la demandada, entre otros, y quien aclaró en su relato, que la terminación se surtió a través del área jurídica de la empresa, haciendo referencia al hecho de haber visitado el establecimiento de comercio ubicado en el centro comercial Fontanar de Chía, Cundinamarca, durante los 2 meses posteriores a la terminación del contrato de franquicia comercial. La anterior declaración coincide con lo manifestado por el representante legal de la demandada antes referenciado. Asimismo, tomando como otro ejemplo el testimonio de María Isalnoris Tobón Ruiz, hizo referencia a la utilización de la marca posterior a la terminación del contrato para los meses de marzo a abril de 2018, sin hacer referencia a una fecha posterior a la indicada por la demandada. Entonces, vuelvo y reitero, no se encuentran pruebas adicionales y con este pequeño recuento de ejemplos de los testimonios no se pudo establecer que la infracción del signo distintivo afternoon tea se haya dado posterior al 19 de junio de 2018. Y entonces, en este sentido, se evidencia que el uso de la marca fue utilizado por la parte demandada sin autorización por el término aproximado de 2 meses posteriores a la terminación del contrato de franquicia comercial. Ahora bien, ya que traje a colación los testimonios antes referenciados, es de indicar que pese a que se formuló una tacha contra la imparcialidad de los mismos, no imparcialidad de los mismos, este despacho por sustracción de materia no se va a referir a esa tacha porque no encontró suficiente elemento probatorio que quizás pudiera desvirtuar o generar un impacto en contra de la parte demandada. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el testimonio de Yui Tin Su, quien declaró sobre los incumplimientos del contrato de franquicia por parte de la accionada en lo relacionado con la utilización de los uniformes y la venta de alimentos encontrándose vencidos, así como la inobservancia de las recetas, y situación que fue colocada de presente por parte de la accionada, quien, según el testigo, hizo caso omiso a los requerimientos del accionante, precisó en su declaración que el uso de la marca se extendió hasta finales de junio de 2018, lo cual corroboró lo ya antes establecido por el despacho. Sin embargo, teniendo en cuenta que su declaración fue tachada de sospechosa en atención a ser el hermano del representante legal de la parte demandante, el despacho resta en gran medida credibilidad a este testimonio, teniendo en cuenta que el parentesco de consanguinidad indicado anteriormente por tener un interés directo en las resultas del presente proceso. Por el tanto, en ese sentido, la tacha se declara favorable en cabeza de la parte demandada. Pese a lo anterior, debe aclararse que lo referente a la fecha que señaló sobre el uso de la marca coincide parcialmente con la manifestada por el representante legal de la accionada. En tal sentido, el despacho, vuelve y reitera, no encuentra en el expediente pruebas que demuestren el uso de la marca posterior al mes de junio de 2018.
Por otra parte, debemos señalar que según las pruebas documentales aportadas, se evidencia que efectivamente la accionada, encontrándose terminado el contrato de franquicia comercial, continuó utilizando la marca de la cual es titular la accionante en el periodo comprendido entre el 6 de abril hasta el 19 de junio del 2018. Esto refuerza lo ya anteriormente dicho por el despacho con base en otras pruebas que ya previamente señaló. Esto que acabo de decir según consta en las facturas de venta aportadas por la accionante como pruebas documentales y las cuales obran de los folios 31 a 34, 36 a 41, 43 a 48, 52 a 66 del cuaderno número 4. Cuyas fechas pueden ser evidenciadas con los recibos de caja menor aportados en conjunto con dichos documentos. Lo anterior pudo ser corroborado también por el despacho en la declaración contenida en el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la sociedad Escénica Limitada, quien manifestó en el minuto 22-24 de la segunda parte de la grabación de la audiencia celebrada el 16 de mayo de 2019 lo siguiente, abro comillas, se continuó usando la marca porque, no sé, por fuerza mayor no podíamos tener otro tipo de situación diferente, cierro comillas. Asimismo, esta manifestación fue ratificada por la accionada en el minuto 22:54 de su interrogatorio de parte, al ser preguntado si continuaron utilizando la marca y la venta de los productos Afternoon Tea, a lo que respondió, abro comillas, sí, porque dentro del contrato del centro comercial así lo decía, que no se podía cambiar el producto, cambiar la categoría, porque finalmente estábamos afectando al centro comercial. El centro comercial siempre busca cubrir las categorías para ofrecerle al público todas las categorías disponibles de consumo. Todas esas conversaciones se tuvo con el centro comercial. Ellos toman sus procesos. Finalmente, lastimosamente fue muy tarde, si no, como le digo, nuestra reacción hubiera sido inmediata. Así, tal cual como se venció que el 19 nos autorizaban y el 20 estaba todo absolutamente todo cambiado, cierro comillas. Lo anterior permite corroborar que la accionada ha estado utilizando con posterioridad a la fecha en que se causó el uso en que cesó el uso de la marca mixta ubicada en el centro comercial Fontanar de Chía, Cundinamarca, cuyo titular es la demandante correspondiente a la clase 30 de la clasificación de NISA, para identificar productos para los cuales fue registrada, lo cual permite encontrar demostrado la existencia de la infracción. Aclaro con lo que acabo de decir, cuando fue el uso se comprobó después de la terminación unilateral del contrato por parte de la demandante, contrato comercial de franquicia, el contrato de franquicia comercial. Es de advertir que de conformidad con la decisión 486 de 2000 en el literal D del artículo 155, el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento los siguientes actos, abro comillas, usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios cuando tal uso pudiera causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose de un signo idéntico para productos o servicios idénticos, se presumirá que existe riesgo de confusión. Esta última parte se subraya por parte del despacho y se hace énfasis porque claramente la marca utilizada, como se demostró anteriormente por parte de la accionada, fue la misma para los mismos productos para los cuales está registrada a nombre de la demandante. Lo señalado anteriormente pretende ilustrar que desde el punto de vista del derecho de la propiedad industrial no se puede aplicar exonerantes de responsabilidad que puedan operar en otras ramas del derecho, resultando improcedente que la parte accionada alegara un exonerante en atención a la literalidad de la norma invocada anteriormente, de donde se desprende que posterior a la finalización del vínculo contractual que existió entre las partes, cesaba de manera inmediata el derecho a utilizar la marca Afternoon Tea por parte de ella.
En esa medida, la excepción de mérito denominada improcedencia y el cumplimiento inmediato por parte del franquiciado de la irregular decisión de terminación unilateral del contrato de franquicia por circunstancias de fuerza mayor de orden legal no se encuentra llamada a prosperar, en primer lugar porque la excepción se encuentra mal formulada al estar dirigida a no señalar un evento imprevisible o irresistible, sino que la misma se sustenta en el hecho de un tercero, que en este caso se trata del centro comercial, lo cual se encuentra por fuera de la definición de caso fortuito o fuerza mayor establecida en el artículo 64 del Código Civil. Por otra parte, en gracia de discusión, aún admitiéndose para su valoración tal excepción, debe manifestarse que no existe dentro del contrato de franquicia comercial ninguna disposición que vincule de manera directa o indirecta al centro comercial Fontanar con el franquiciante, demandante, pues nótese cómo el contrato señaló que Nuevo Multimedia escogerá la ubicación del punto de venta, disposición contractual que no vincula a la parte accionante con el contrato de concesión de espacios para la comercialización de productos y servicios celebrado por la accionada Escénica Limitada con el centro comercial Fontanar. Por otra parte, en lo atinente a las excepciones de mérito denominadas excepción de contrato no cumplido, incumplimiento contractual del franquiciador por no haber agotado los requisitos previos a la irregular terminación del contrato unilateral e indicados en la cláusula 18ª, introducción de cláusulas abusivas, contradictorias, confusas y ambiguas para generar confusión interpretativa, utilizando el franquiciador su posición dominante, improcedencia de las pretensiones orientadas a declarar Escénica Limitada como infractora al derecho de propiedad industrial y la terminación unilateral del contrato por parte del franquiciador ha sido un comportamiento ilegítimo, irregular, abusivo y revestido de mala fe, no resultan aplicables en el presente trámite jurisdiccional en atención a que, reitero, el despacho no tiene competencia para pronunciarse sobre asuntos de orden contractual, cumplimiento, incumplimiento, nulidad, validez o invalidez, como fue advertido al principio de las presentes consideraciones. En consecuencia, las excepciones formuladas no se encuentran llamadas a prosperar como quiera que se trate de asuntos por infracción de derechos de propiedad industrial y no de naturaleza contractual. En ese sentido, al no existir ninguna disposición contractual que vincule al accionante con el contrato que suscribió la accionada con el centro comercial Fontanar, resulta improcedente aplicarle los efectos obligaciones adquiridas por Escénica Limitada con aquel. En consecuencia, se accederán a la pretensión referente a ordenar el cese definitivo del uso de la marca Afternoon Tea y a su vez la explotación y comercialización de la marca y se acogerá parcialmente a la pretensión tercera encaminada a la prohibición de abrir un nuevo establecimiento con similitud de la marca. Sin embargo, se negará la pretensión tercera en lo referente al cierre definitivo del establecimiento de comercio, lo cual resultaría desproporcional en atención a no encontrarse demostrado en el expediente que a la presente fecha o en la actualidad la parte accionada continúa utilizando la marca, pues se reitera que lo único que pudo evidenciar el despacho fue la utilización de la marca hasta el mes de junio de 2018. Y en esa medida, tanto la demanda como lo manifestado por el representante legal del accionante al absolver el interrogatorio, quien señaló una fecha posterior, no está soportado en las pruebas allegadas al expediente, resultando improcedente la solicitud de cierre del establecimiento de comercio donde funcionó el contrato de franquicia comercial del Centro Comercial Fontanar de Chía. Vuelvo y reitero, aquí lo que sucedió fue una terminación unilateral que en consideración de la demandada haya sido arbitrario, ilegal o no desarrollado en legal forma, no es objeto de pronunciamiento. Aquí lo que existió fue un contrato, fue una terminación unilateral de un contrato que otorgaba el derecho del uso de una marca y que a partir de esa terminación le cercenó el derecho a usar la misma. Y probado que esa marca fue utilizada posterior a la no autorización de su uso, se comprobó la infracción del derecho de propiedad industrial. Ahora pasamos a los daños y perjuicios. Demostrada la infracción, se procederá al despacho a pronunciarse sobre los perjuicios reclamados por la accionante
por concepto de daño emergente, lucro cesante y daño futuro, con ocasión del incumplimiento del contrato de franquicia comercial, solicitados con fundamento en lo establecido en el artículo 1614 del Código Civil y que, como antes, al inicio de esta sentencia, fueron referenciados. Al respecto, debe advertir el despacho que la solicitud de perjuicios no se deriva de la infracción de los derechos de propiedad industrial de Nuevo Multimedia Limitada, sino que aquellos se alegan con ocasión de un presunto incumplimiento contractual, ámbito en el cual se reitera, esta delegatura carece de competencia para hacer un pronunciamiento de fondo tal como fue precisado por la apoderada de la demandante en sus alegatos de conclusión. Lo anterior permite inferir al despacho que los perjuicios solicitados dentro de un proceso de propiedad industrial deben derivarse de la infracción del derecho de propiedad industrial del titular de la marca y no con ocasión de del incumplimiento de un contrato, tal como fue solicitado en el presente asunto, en atención a sustentarse en un presunto incumplimiento contractual del accionado, lo cual desborda los criterios consagrados en la decisión 486 de 2000 y la competencia otorgada a esta delegatura con fundamento en el artículo 24 del Código General del Proceso. En consecuencia, se desestimarán las pretensiones indemnizatorias. De esta manera, dado que no se solicitó condena de perjuicios con ocasión de la infracción de la marca Afternuti, el despacho no proferirá condena en perjuicios contra la sociedad demandada ni aplicará la sanción establecida en el artículo 206 del Código General del Proceso, como quiera que un nuevo pronunciamiento de fondo respecto a estos perjuicios solicitados. Pasamos a las agencias de derecho. Finalmente, en cumplimiento de los previstos en los artículos 365 y 366, numeral 3 del Código General del Proceso, este despacho fijará las agencias en derecho correspondientes a la primera instancia del proceso a cargo de la demandada. Para esto se tendrán en cuenta las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura mediante acuerdo número PSAA 16-10554 de fecha 5 de agosto de 2016. La suma de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalente a la suma de 4.140.580.000 pesos, de conformidad con el literal A del numeral 1 del artículo 5, según el cual se fija como cifra de agencias en aquellos asuntos que carezcan de cuantía o pretensiones pecuniarias entre 1 y 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, teniendo en cuenta lo manifestado en relación con la pretensión indemnizatoria, a la cual ya hicimos referencia. Así las cosas, por concepto de agencia en derecho, a cargo de la accionada se fija vuelvo y reitero, la suma de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a la suma de 4.140.580 pesos. En mérito de lo expuesto, el coordinador del Grupo de Trabajo de Competencias Leal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar que la Sociedad Escénica Limitada infringió los derechos de propiedad industrial de la Sociedad Nuevo Multimedia Limitada al utilizar sin su autorización la marca Afternuti registrada para los productos y servicios contenidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de NISA en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia. Segundo, ordenar a la Sociedad Escénica Limitada a cesar de manera definitiva el uso de la marca Afternuti registrada para los productos y servicios contenidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de NISA. Tercero, ordenar a la Sociedad Escénica Limitada que, ejecutoriada la presente sentencia, se abstenga de abrir un nuevo establecimiento de comercio usando la marca Afternuti o una similar cuya titular es Nuevo Multimedia Limitada. Cuarto, ordenar a la Sociedad Escénica Limitada la publicación de la sentencia dentro de los 20 días hábiles siguientes a su ejecutoria en un medio masivo de circulación, trátese de radio, prensa, televisión o redes sociales, a fin de mitigar los efectos de la confusión con ocasión de la utilización indebida de la marca. Quinta, condenar en costas a Escénica Limitada para el efecto se fija por concepto de agencia en derecho a favor de Nuevo Multimedia Limitada la suma de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a la suma de 4.140.580 pesos.
Sexto, desestimar la pretensión quinta indemnizatoria de la demanda por las razones expuestas en la parte considerativa de la sentencia. Por secretaría, hágase la liquidación correspondiente de las agencias en derecho de las costas. Esta decisión queda notificada en estrados. Le otorgo el uso de la palabra a la parte demandante. Gracias, señor juez. Solicito en este momento, o mejor aún, interpongo el recurso de apelación contra la decisión proferida por usted en cuanto a los siguientes ítems. La pretensión tercera, radicada con la demanda que correspondía a ordenar el cierre definitivo del establecimiento de comercio en el Centro Comercial Fontanar, que opera a nombre de Aston Untip, a la empresa Escénica Limitada y prohibir abrir un nuevo establecimiento de comercio. Si bien hubo manifestaciones de su parte, y aquí en este proceso, en todo este debate se logró probar que ellos continúan con un establecimiento de similares circunstancias, de los mismos productos, y los mismos están creando la confusión, parte de lo que ha pasado con la oratoria que ha hecho usted de su sentencia. Entonces, apelo en el sentido de solicitar que esa pretensión quede validada y que se dé en el cierre definitivo, ya que ellos continúan con el uso de productos similares a la marca. Si bien usted ya lo manifestó en su sentencia, no lo manifestó como aceptando la pretensión tercera. Adicionalmente, apelo su decisión de negar la pretensión quinta en lo que tiene que ver daños y perjuicios. Si bien el dictamen pericial aportado manifiesta y señala cuál fue la iniciación por el cual se piden esos daños y perjuicios del incumplimiento del contrato, el mismo presenta en todo su transcurrir cuáles son los valores que se deben cancelar por estar utilizando esa marca. ¿Eso qué quiere decir? Que sí, el dictamen pericial está hablando de la infracción de la marca, el uso de la infracción de la marca. No estamos hablando de un daño emergente por lo que no pagaron del contrato, por lo que dejaron de pagar o por lo que incumplieron, sino directamente va dirigido a la infracción de la marca, y eso lo puede evidenciar en el dictamen que se presentó. Tanto así que el perito que realiza este dictamen pericial lo que hace es unas comparaciones de las ventas que se tuvieron en el contrato vigente y las programa para los meses siguientes, que eso pudo ser el daño que se ocasionó por utilizar la marca. Entonces, señor juez, bajo esos argumentos, pues presento mi apelación para que sea pues revisada por su perito. ¿Usted va a usar los 3 días para presentarlos, para Sí, complementar señor, lo presentado? para complementar. Bueno, ok. Y le otorgo el uso, ya voy a decidir sobre su apelación, y le otorgo el uso de la palabra a la parte demandada. Muchas gracias, señor juez. De igual manera, me permito presentar contra su fallo un recurso de apelación en lo concerniente únicamente a la decisión de su despacho de considerar que hubo uso indebido de la marca por el término que transcurrió entre el 6 de abril del 2018 al 19 de junio del mismo año, toda vez que, insisto respetuosamente, señor juez, que esto obedeció a la imposibilidad de mis poderdantes de retirar todos los signos distintivos de Afternoon, hasta tanto el Centro Comercial Fontanar autorizara tal actividad. Así está establecido en el contrato de concesión de espacios, que asemeja un contrato de arrendamiento, si me permite la expresión, que le impedía por causa de fuerza mayor contractual a mi cliente retirar sin la previa autorización del Centro Comercial Fontanar. Por las demás circunstancias aludidas en la sentencia, estamos conformes. Solo apelaría, señor juez, la situación del uso
indebido de la marca por ese término. Obviamente, al conceder su señoría el recurso de apelación y aceptado por el superior funcional, en caso de que prospere nuestro recurso de apelación, nuestras voces de apelación, de igualmente estamos inconformes con la condena en costas porque secarían accesoriamente la condena en costa por usted impuesta, que también estamos inconformes con la misma. Muchas gracias, señor Ok, juez. entonces se le otorga, se concede el recurso de apelación tanto a la parte demandante como a la parte demandada en el efecto suspensivo. Y de esta manera debe remitirse el expediente a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá. Y pues yo antes de terminar, pues usted va a usar los 3 días, se le otorgan los 3 días para que presenten, complementen los reparos que acabaron de mencionar. Sí, señor juez. Listo, esta decisión queda notificada en estrados. De conformidad, señor juez. Conforme, señor juez. Muchas gracias. No siendo otro el objeto de la presente diligencia, la damos por terminada. Muchas gracias al despacho y al señor secretario.